Bendiciones a todos, Dios les bendiga, donde quiera que se encuentren, no sé qué hora me estés escuchando, pero sé que Dios va a llegar a tu corazón de una u otra manera. Espero que Dios hable a tu vida de la mejor manera. Quiero ser un canal de bendición para tu vida y pues mantenga la paz, mantenga la tranquilidad en esos momentos que estamos viviendo como guatemaltecos, como creo que todo el mundo lo está viviendo. Así que confiemos siempre en Dios de que Él hará la obra. Este, ¿Te has preguntado alguna vez, Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios lo puede hacer todo? Y creo que son cosas que lo sabemos y no lo preguntamos, pero lo sabemos bien. Pero en los momentos más difíciles es cuando nos olvidamos de eso. Yo quiero dejarte una pequeña reflexión en esta hora y la quiero basar en David, en el rey David. Y todos sabemos de que David mató a Goliat, de que David hizo un montón de prodigios, que escribió muchísimas canciones, pero no sabemos realmente la historia hasta cómo fue que David llegó hasta donde llegó. En 1 Samuel 16:13 nos ponemos a pensar en cómo fue que Samuel llegó a ungir a David, cómo fue que Samuel llegó a ungir a la casa de Isaí. Preguntó primero por los hermanos de David, pasaron el montón de hermanos que él tenía, pero al fin ninguno era conforme al corazón de Dios y ninguno era lo que Dios quería como rey de Israel. Pero Samuel era una persona que decía la apariencia, el más alto, el más robusto, pero no veía más allá de lo que Dios miraba. Entonces creo que quiso ungir al primero, quiso ungir al segundo, y ninguno de los hijos de Isaí que antecedieron a David era, ¿verdad? Entonces le preguntaron a Isaí, pero todavía tienes otro hijo. E Isaí dijo, sí, tengo otro hijo que se encuentra en el campo pastoreando las ovejas, pero él no creo que sea el indicado porque es totalmente diferente al resto de mis hijos. Pero Samuel viene y le dice, bueno, mándalo a llamar y tráelo. Y cuando David entra, pues viene la confirmación de parte de Dios y Dios le dice, él es. No te fijes en la apariencia, porque tú puedes ver la apariencia, pero yo veo más allá, yo veo el corazón. Así que úngelo, él será el próximo rey de Israel. Y eso fue cuando David tenía como 17 años. David no se imaginó que iba a pasar un montón de dificultades antes de llegar a ser el rey, antes de ver cumplido el propósito de Dios en su vida. Pero esta es la historia que quiero relatarte, ¿verdad? Después de que David fue ungido como rey y como próximo rey de Israel, el Isaí viene un día y lo llama y le dice que le lleve comida a sus hermanos, ¿no? David va al campo de batalla donde están sus hermanos y les lleva la comida, pero al llegar ahí, entrando, ve cómo los filisteos se burlan del pueblo de Israel. Ve cómo los filisteos empiezan a burlar del pueblo de Dios. Y David dice, pues esto no puede ser, esto no puede ser. O sea, estos no se pueden burlar de Dios, estos no se pueden burlar del poder que tiene mi Dios. Pero antes de eso David ya había sido ungido. Y creo que era el poder de Dios manifestándose en la vida de David, el celo del poder de Dios en la vida de David para poder hacer las cosas de la mejor manera. Es ahí donde David dice, pues bueno, yo quiero pelear con ellos. Y le llevan la noticia a Saúl y le dicen, mira, ahí hay un muchacho que quiere pelear contra los gigantes. Ahí hay un muchacho que quiere venir y enfrentar a los gigantes. Y le dice, bueno, pero ¿quién es? Bueno, es el hijo de un tal Isaí. Y tráemelo, ¿va? Cuando se presenta ante Saúl le dicen, bueno, tú no puedes, ¿va? Tú eres un patojo, tú eres un muchacho que no tiene cuerpo para luchar. Pero David le dice, pues no te fijes en mi apariencia, yo no voy a ir a él con lanzas, con escudos, yo voy a ir con el poder que Dios me ha dado. Yo voy a ir con él con el poder que Dios me ha regalado, ¿verdad? Y es ahí donde David viene y enfrenta a Goliat. Y dice, yo no vengo a ti con lanzas, con jabalinas, pero voy a ti con el poder de Dios. Y agarra su onda y una piedra la clava en el rostro de aquel gigante y lo derrota. Después de que David mata a Goliat, empieza un panorama un poco más complicado. Pero son esos panoramas de que Dios tiene preparado para todo proceso, de que Dios tiene preparado para cumplir nuestros sueños. Y creo que esas complicaciones son los procesos de nuestra vida. Son lo que a la larga pues dando un testimonio de qué es lo que estamos viviendo y de hasta dónde podemos llegar en Dios. David encuentra gracia en Saúl, David encuentra gracia en Jonatán, el hijo de Saúl, David encuentra gracia en el pueblo de Israel. Y es así que hasta canciones le empiezan a hacer, ¿verdad? Porque dice que David mató a 10,000, Saúl mató a 1,000 y el pueblo se reía, se regocijaba y aclamaba a David como alguien superior a Saúl quizás. Pero Saúl viene y eso hace que empiece a entrar un celo, un espíritu de celo hacia David. Y Saúl lo empieza a despreciar, Saúl empieza a ver cómo deshacerse de David. En cierta ocasión le dice a David, mira, te voy a dar a una de mis hijas, pero quiero que vayas y mate a 200 filisteos. Pero Saúl, no, su fin no era ese, su fin no era darle a la hija, su fin era que David muriera en la batalla.
Pero David la libra, regresa y pues le tiene que dar a Mical. Entonces Mical se convierte en esposa de David. Ya está Mical, ya está Jonatán, que son aliados de David, que lo quieren muchísimo. Y a raíz de eso, en cierta ocasión, viene Saúl y decide matarlo. Dice, vayan, tráiganmelo, vayan a su casa y tráiganmelo. Pero Mical le avisa a David, tienes que salir huyendo. Tienes que salir huyendo porque si no mi padre te va a matar. Y es ahí donde David empieza a huir de Saúl. En cierta ocasión, en segunda de Samuel 24:6, dice que David se enfrenta a un momento bien crucial en su vida, porque él puede deshacerse de Saúl. Lo tiene ahí durmiendo, lo tiene ahí enfrente, y dice, pues bueno, córtale la cabeza, le dice mucha gente, pues, pero David dice, no, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso con el ungido de Dios, no puedo hacer eso con la autoridad que Dios ha puesto sobre Israel, y bien o mal, pues es mi autoridad y lo tengo que respetar ahora. Entonces, creo que esta es una lección que también nos da, y como paréntesis lo puedo hacer, es de que muchas veces nosotros no podemos adelantarnos a procesos, nosotros no podemos adelantarnos a tiempos, y quizá lo podemos hacer muchas veces, pero no es el momento, no es el tiempo de Dios. Sigue la historia, y David viene y es ungido como rey de Israel, y eso lo podemos ver en 2 Samuel 2:4, cuando Samuel viene y lo unge, y le dice, pues ahora ya te toca gobernar. Entonces, en el momento que David toma posesión, solo hay dos tribus. Es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, la que están de acuerdo con proclamarlo rey. Y es ahí donde David es ungido por segunda vez, pero ya es ungido como el rey de Israel. Pero eso ahí ya tiene 30 años David, ya han pasado, ¿qué? 13 años después de que fue ungido como para ser rey, ahora es ungido como rey. Y pues viene otra unción más, porque viene Samuel y lo unge 7 años después, cuando las otras 10 tribus lo reconocen como rey y le dicen, pues bueno, en 2 Samuel 5:1 dice que vinieron todas las tribus de Israel y lo proclaman como rey y lo aceptan como rey. Y le dicen, pues vamos a hacer carne de tu carne, hueso de tus huesos, sangre de tu sangre, y lo aceptan como tal. Y este es un proceso que quizá yo quiero hacer reflexión en ti. David es una persona que es un personaje que para muchos es admirado. Muchos quieren ser como David. Está José, está Pablo, está Moisés y hay muchas personas más. Pero David es un personaje que todo el mundo quisiera ser. Entonces, pero se olvidan realmente del proceso que llevó a David a convertirlo en lo que la Biblia narra, en lo que la Biblia dice que David fue. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hay un salmo donde narra el Salmo 51, donde dice que David dice, pues en oculto fui formado y en pecado me concibió mi madre. David tenía muchos factores para no poder ser rey de Israel. Creo que el hecho de que David se encontrara pastoreando ovejas no era casualidad, era porque quizás era el marginado de sus hermanos, quizás era la persona que lo marginaban, la persona que lo hacían de menos, pero ¿era a raíz de qué? Era a raíz de que quizás Isaí sí era el padre, pero la madre no era la de sus hermanos, etcétera, etcétera, pero ese no es el fin de este mensaje. El fin de este mensaje es de que David tuvo muchos problemas y muchas razones para renunciar al propósito que Dios tenía. Dios lo unge como rey teniendo él 17 años, y pasaron 13 años para que David viera que ese propósito y que ese sueño de Dios se iba a cumplir en su vida. Muchas veces nosotros creo que Dios nos ha prometido cosas, Dios nos promete sueños, nos promete metas, pero no vemos por dónde va, no vemos cómo Dios pueda cumplir eso en nuestras vidas. Y nos desesperamos, nuestra fe se empieza a perder, ya no luchamos por nuestros sueños, ya no queremos luchar más allá por lo que Dios ha prometido en nuestra vida, y empezamos a renunciar, hacemos que nuestra fe empiece a morir. Cuando tu fe muere, tus esperanzas y tus sueños también mueren con ella, porque tu fe mantiene vivo tus sueños, tu fe mantiene viva la esperanza de que puedes lograr las cosas en Dios, de que Dios es todopoderoso para estar contigo. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay una parte que quiero hacer énfasis en ti y quiero dejarte en este momento, pero es conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? No lo sé. ¿Qué situación estás atravesando? Tampoco lo sé. Pero yo sé que es un propósito de bien y es un propósito que te va a llevar más allá el que Dios tiene para tu vida. Creo que tenés metas, tenés sueños, y esos sueños están conectados al propósito de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo ves cumplidos? ¿Por qué no ves que esas metas se realicen? ¿Por qué no ves esos sueños cumplidos en tu vida? Quizá porque has perdido la fe, quizá porque te has decepcionado de un Dios que prometió, pero yo te puedo decir en este momento que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que iba a hacer algo contigo, lo va a hacer. Si Él prometió que iba
convertirte en una persona mucho mejor, lo va a hacer. Pero también tienes que poner de tu parte. También tienes que tener esa fe y mantener esa esperanza de que Dios es Dios Todopoderoso. En Josué 1:9 dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. ¿Cuál es tu sueño? No lo sé, esfuérzate y lo vas a ver cumplido. Pon de tu parte y vas a ver que Dios va a hacer la otra parte. Dios es un Dios que te ama mucho, Dios es un Dios que tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes de bien que tengo para ti. Yo sé que todos los planes que yo tengo y todos los propósitos que he trazado para tu vida han sido trazados porque yo sé que tú los puedes hacer. Yo sé que tú lo puedes lograr. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestras dudas, nuestros temores hacen que nuestra vida pierda el rumbo, que nuestra vida no llegue a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Yo te invito a que ahí donde estés te pongas a reflexionar cuáles son esas metas, cuáles son esos sueños, cuáles son esos propósitos que un día le pusiste en las manos a Dios y que hoy por hoy no ves absolutamente nada cumplido. Yo lo único que puedo pedirle a Dios y en este momento es decir que Él tome el control de tu vida, que Él tome el control de tu corazón, que Él tome el control de tu mente y que por nada ni nadie tú pierdas la fe. Él es fiel, Él es justo y si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Dios te bendiga, que Dios quede contigo. Amén.